¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es 31 de mayo, último día de mes antes de que comience todo este acabose aquí en las obras del Santiago Bernabéu. No dejo de ver grúas por todos los lados, así que nada, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a esas pedazos de obras, esta remodelación del Santiago Bernabéu. Hoy subiremos a las alturas, venga, veniros conmigo. Bueno, lo primero que vemos nada más llegar son estos refuerzos que siguen colocando entre costilla y costilla aquí en la Castellana. Mirad, qué grises, son grises, lo demás es tontería. Espero hoy no cometer el mismo error de ayer, así que de los errores se aprenden. Y aquí estamos un día más en el Santiago Bernabéu, un día más en esta esquina preferida por JR, donde subimos, donde nos alzamos para ver todo un poquito mejor. Aquí tenemos muchísimas piezas, muchísimos camiones, en este caso una góndola al fondo de AA, parece que se van a llevar alguna que otra pieza. Y aquí tenemos también más gunitadoras, tenemos más máquinas, grúas trabajando en la zona. Aquí vemos esta zona que parece que van a colocar una especie de elevador o montacargas para dar servicio ahí, luego lo veremos mucho mejor desde arriba. Tenemos aquí demasiados puntales, un montón de puntales y piezas enormes que lo que parece que van a ir para la cubierta de la, para la Castellana, para la parte de la viga corona. No sé, no me hagáis mucho caso porque no tengo ni idea en este caso, pero joder, pedazo de piezas que tenemos ahí al fondo. Más ladrillos a nuestra izquierda, aquí los tenemos de la empresa Mazarrón. Gente que no sabe que por aquí no se puede ir, por aquí no se puede ir, tienes que ir por la acera, hombre, que ahí se corta. Mirad y contemplad la viga museo a día de hoy, 31 de mayo de 2022. Mirad lo que tenemos en pantalla, tenemos un montón de grúas. Me da a mí que se viene ajetreo, se va a ver ajetreo estos días, se va a ver mucho ajetreo en esta parte de aquí en Castellana, donde vamos a ver ese gran izado. Y que bien viene un granizado ahora a estas épocas, Se va a ver un granizado en la viga museo hacia la viga corona, ya sabéis, están totalmente instalados los gatos, totalmente instalados los paraguas. Seguimos, vamos a ver qué vemos desde la Castellana, a ver si vemos algo mejor de lo que están haciendo ahí en la viga museo. Al rico puntal. Piezas inmensas que tenemos aquí, justo enfrente de la torre de... Brutal, increíble, majestuoso, épico. Estoy hoy que me quedo sin adjetivos. Son 80 días, son... De momento parece que no avanza esa chapa que van poniendo en la parte del suelo del Skywalk. Parece que no avanza ni hacia el lado sur. Y aquí tenemos todo el jaleo, aquí en Castellana tenemos todo el jaleo donde van haciendo todas esas piezas para la viga museo, donde las hacen aquí y las suben con alguna de estas grúas, hacen ¡bum! Y las suben. No con una catapulta, no, con una grúa. Y en el que vemos novedades, muchas novedades. Ahí tenemos esos refuerzos que están metiendo ahora mismo en la parte entre costilla y costilla, aquí en la parte de la Castellana, en la fachada oeste, donde ayer veíamos cómo colocaban esta en exclusiva. Ayer en el canal lo subí en una foto en la comunidad, y que en el lado sur han colocado estas dos piezas, pero de momento en el lado norte no vemos que hayan colocado nada. Parece que ya tenemos listos los paraguas, los gatos hidráulicos del lado norte y lado sur, así que lo único que quedará es colocar esas piezas provisionales para su izado. Siempre que paso por ahí me llevo de telarañas. ¡Uy, va, que me cae! Estoy bien. Mirad lo que están subiendo ahora mismo. Madre mía, está todo esto lleno de piezas. Otra ahí al fondo también. Me da a mí que van a empezar con los refuerzos en el lado norte. Aquí vamos a perseguir esta pieza. ¿Dónde va? Y bueno, estamos aquí con un seguidor, Jesús, tocayo mío. ¿Quieres decir algo? Historia que tú hiciste, historia por hacer. Nadie resiste tus ganas de vencer. ¡A la Madrid! La 14. Bueno, parece que la pieza que vemos aquí la están bajando ahora mismo a los pies de la torre B. Y la otra pieza que hemos visto también, ese refuerzo, la están descargando también en Castellana. Llegamos a Honduras. Tenemos mucho jaleo ahí por lo que parece. Parece que tenemos alguna nueva pieza. Es más, me atrevería a decir una guía doble aquí en el lado del fondo norte. Así que me voy corriendo para allá. Voy a decir algo rápido aquí en la torre C. Y es que parece que no hay muchas novedades en esta esquina. Siguen acopiando aquí un montón de piezas que veremos mejor desde las alturas.
Y en este lado aquí que ya sabemos que colocaron esas barandillas de seguridad en esa esquina de la Torre C para colocar esa primera capa. Nos vamos corriendo para allá. Bueno, parece que los gruistas aún no están en su cabina, así que vamos a dar un poquito de tiempo para adaptarnos mejor al medio, así que voy a hacer un pequeño time lapse del izado que vamos a ver ahora en el fondo norte. Ahí, bueno, en este lado sí tenemos al gruista montado y nos vamos a quedar aquí. Aquí tenemos este pedazo de izado. Ha durado más de lo previsto, ha durado más de lo previsto. Aquí ya están encajando ya en lo último, este último faldón que tenemos aquí en el fondo norte. Tenemos ya 4 faldones y me da a mí que vamos a ir a faldón por día, tanto en el fondo norte como en el fondo sur. Seguimos. Aquí estamos ya en la esquina de la Torre D, donde vemos y comprobamos cómo va ganando esa chapa de acero colaborante que tenemos en la parte de la esquina del Skybar, cómo va ganando más densidad, más volumen. Ahí vemos cómo ya prácticamente han dejado un hueco ahí, pero cómo ha ganado consistencia desde el día de ayer. Y ojito porque tenemos novedades, están las 2 grúas de Aguilar, las 2 pedazos de grúas de Aguilar aquí en Padre Damián, en el medio de el lateral este. ¿Habrá pasado algo interesante? Vamos para allá, vamos para allá. Mientras tanto, antes de llegar aquí vemos, está todo preparado, Tour acceso Bernabéu, aquí lo tenemos. Mañana ya abren el tour, en teoría mañana abren el tour, así que aquí tenemos también esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro por el lado norte. Pero mirad lo que tenemos en pantalla, acaban de subir la última zanca, vamos a colocarnos más centradamente. Efectivamente la estamos pillando ahora mismo, después de mover esa última guía a la parte del fondo norte, ya tenemos esa última zanca que la están colocando ahora mismo. Vamos, ya ha llegado este beso. Hasta que no pongan los últimos tornillos, esos últimos pernos, no va a haber beso. Esta es la mejor toma. Y ahí vemos cómo van poniendo este saliente a la parte externa, a esa cara externa, esa última cara externa que han colocado, han instalado en la parte del nuevo edificio. Ahí lo tenemos, cómo van colocando eso. Pero lo que más me impacta es esto. Mira. Todo lo que deseábamos y justo el dron aquí arriba. Lo tenemos. Le llegamos, lo vamos a perseguir. Hoy es un día clave, 31 de mayo del 2022. Hay que dejarlo en la mente esto, Esto es un día clave. El día del beso oficial ha sido hoy. Bueno, desde aquí quería dar las gracias a esa persona anónima que se ha adjuntado ahora mismo a los miembros premium de mi canal. No tiene nombre, así que muchas gracias. Por lo menos dime un nombre en el vídeo o algo, es que no sale nada.
Bueno, aquí estamos un día más, Sagrados Corazones, 31 de mayo, último día de mes donde hemos visto muchas y moltas novedades. Tenemos esa última zanca, ya ha llegado el beso tan deseado, ha llegado aquí al Santiago Bernabéu, al lateral este más concretamente, y tenemos esta parte de aquí donde de momento no han traído más grada prefabricada, así que parece que esa parte, esos trabajos de iniciación de la grada prefabricada en el lado sur como en el lado norte de momento están paralizados, pero hay bastantes movimientos. Se notaba que iba ya a llegar el trajín aquí a la obra, así que seguimos. Muchas gracias. El dron. Y ahí tenemos la última riostra por subir en esta esquina de la torre A. No sé por qué me da, pero esta última riostra que tenemos justo aquí va a ser izada pues en apenas unos minutillos. Además está bajando ya el gancho de la grúa torre. El gancho. Y mirad ya cómo están trabajando en el interior del Santiago Bernabéu. Están trabajando ya en el césped, parece que han retirado el césped del mismo. Y mirad cómo están moviéndose las excavadoras. Joder, tengo unas ganas de entrar mañana al tour. Así que aquí es la última parada antes de subir a las alturas. Estamos aquí comprobando y viendo esas últimas conexiones que están colocando. Ahí vemos cómo van a subir otra en estos precisos instantes. Y aquí tenemos esas 3 guías dobles con las 2 sencillas, en el que faltan por colocar todavía las uniones y conexiones entre ellas. Así que, sin más que decir, nos vamos para las alturas. Pero, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las alturas. Un día más, 31 de mayo, último día de mes. Aquí a las alturas vamos a ver si tenemos algún avance. Casi tenemos muchos avances, así que nada, bienvenidos, dadle a me gusta y suscribiros. En esta parte de aquí, justo arriba de la puerta 18, están colocando estas bases, como ya veíamos viendo de hace bastante tiempo. Y en el que, ojo, tenemos dron. Ah, lo he perdido. Ahí está, el dron del nuevo Bernabéu del Real Madrid sobrevolando el Santiago Bernabéu. Qué grandes, cómo mola, yo quiero uno de esos para Reyes. ¿Cuánto cuesta? Bah, ya no lo quiero. Lo que seguíamos diciendo, ahí tenemos esas bases que han construido entre costilla y costilla, donde han colocado esas piezas metálicas, donde vemos en el fondo ese hueco, donde yo creo que por ahí va a haber algún tipo de ascensor, de elevador, para dar servicio a todos los restaurantes, todos los bares que haya en la zona, para toda esta área, al igual que harán también simétricamente en la torre C. Y aquí observamos ya esas 3 guías dobles, más las 2 sencillas que tenemos instaladas ya. Incluso entra en el pack el dron, que tenemos ya esas 3 primeras con las uniones, y aún faltan esas 2 últimas para colocar las mismas, para colocar las uniones. Ahí vemos que entre ellas, ahí vemos esas conexiones para colocar esas piezas, y de momento estas 2 últimas no presentan esas conexiones entre ellas, pero ya parece que lo han unido a la parte más inferior de la pieza. Ahí lo vemos, el riguroso directus para todos vosotros. A ver si hacemos un poquito de zoom, ¿qué pasa? Qué crack, cómo trabajan día, noche, da igual lo que les pase, da igual lo que pase, aquí están todos los días dando el callo. Y aquí en este lado de Concha Espina, en este fondo sur, de momento no ha llegado otra guía doble. Me da a mí que van a fondo sur, fondo norte todos los días, guía para fondo norte, guía para fondo sur, y así consecutivamente todos los días. Yo creo que si traen guía doble o guía a día, yo creo que en un mes tenemos ya todas las guías en los fondos puestos. Subimos, ahí vemos el suelo del Skywalk. Aquí tenemos el suelo del Skywalk, ya desde hace tiempo totalmente hormigonado, que al día de hoy no presenta ninguna novedad al respecto, por lo que parece. Ahí lo tenemos, ninguna novedad reseñable.
al excepto de estos andamios que están colocando aquí para, me imagino que será para apoyar esa primera capa en esta esquina de la Torre B, donde de momento no presenta tampoco ninguna novedad. Ahí vemos desde hace tiempo esta chapa colocada, superpuesta en este lado de aquí, para comenzar ya a tapar esta esquina de la Torre B, pero de momento no tenemos grandes novedades. Parece que el jaleo aquí arriba no ha comenzado. Nos venimos donde, nos vamos a la cubierta del fondo sur. Vamos a ver qué están haciendo, porque algo están tramando. Ahí continúan trabajando. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Ahí lo tenemos. Ahí vemos cómo están colocando esos raíles, esas piezas, esas últimas piezas, que parece que la última pieza antes de poner la última capa. Aquí lo tenemos. Esa es nuestra queridísima cubierta sur, donde siguen nuestros queridísimos amigos, los operarios, los obreros, los profesionales, los especialistas. Se me acaban los adjetivos, trabajando en esta queridísima cubierta, que yo diría que a día de hoy esta es la cubierta que más avanzada está. Ahí vemos, la verdad que sin este zoom no haríamos nada en esta vida, ¿eh? Vemos perfectamente lo que están haciendo, aunque no sabría decir qué es, porque alguno tiene un cubo de pintura, otro está dando ahí martillazos, pero bueno, molto bene, parece que sigue todo igual, ¿eh? Siguen trabajando aquí, pero parece que sigue todo igual desde la última vez que vinimos a esta parte, a estas alturas de nuestro queridísimo Santiago Bernabéu, nuestro queridísimo Templo Blanco, que ya dibuja, que ya se puede ver perfectamente cómo deslumbra esas 14 Champions que tiene nuestro queridísimo estadio, ¿eh? Qué grande es ser madridista. ¡Vamos ya! Vámonos para el terreno de juego. Terrenísimo de juego. Mirad lo que tenemos en pantalla. Mirad lo que tenemos en pantalla. Cómo están quitando ya la tierra. Cómo están quitando ya el césped. 31 de mayo. Dejároslo bien en la cabeza grabado. Hoy es 31 de mayo. Ya comenzaron ayer a quitar. ¿Por qué tiembla tanto esto? ¿Por qué tiembla tanto? Ya comenzaron ayer a quitar ese césped, al igual que in the middle del campo, en el medio del campo, ese cubo que nos hizo ver ese sábado increíble, ese 28 de mayo, nos hizo ver aquí en el Santiago Bernabéu la final de la Champions League, y que a día de hoy ya está prácticamente, yo diría que ya lo han quitado, ¿eh? Yo diría que ya lo han quitado, ya lo han desarmado, y que están a tope con el césped, con el terreno de juego. Va a ser un verano muy bueno para adelantar bastante en el invernadero. Todos los asientos que serán cambiados serán grises, como ya bien sabéis. Ese azul navy en todo el bowl del Santiago Bernabéu. De momento que lo demás no presenta ninguna novedad, parece. Vamos a ver si ampliamos un poco la imagen. Ahora veremos también la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Nos vamos para la cubierta oestísima, esta cubierta oeste, que también presenta ya esa segunda capa con ese aislante entre medias. Esta chapa que es para esta cubierta que tenemos delante de nosotros, y que de momento, a día de hoy, parece que no hay nadie trabajando, en nuestra queridísima cubierta oeste, que parece que están paralizados los trabajos, parece que urgen más otras maniobras que las mismísimas cubiertas, en este caso la cubierta oeste. Ojo, pieza volando. Piecísima volando. Como me encantan las alturas, ¿eh?
A mí no me gusta, a mí me encanta. Y no nos hemos ido muy lejos porque aquí tenemos muchas novedades también. En este lado de la Castellana, donde vemos y observamos nuevas pedazos de piezas aquí acopiadas. Madre mía, pedazo de piezas, ¿eh? Son grandísimas, ya os lo digo yo. Son hiper grandes. Vamos a ver que tenemos agua. ¿Queréis agua? Si tenéis sed, me lo decís. Seguimos, vamos a observar esta parte de la Castellana donde observamos piezas amarillas. Ya sabéis lo que son piezas amarillas, ¿no? Y ya sabéis que si dentro de poco se viene unizado, ya sabéis que estas piezas van a significar algo. Vean a mí que son piezas provisionales para aguantar la viga museo en la viga corona. Ahí tenemos el pasador. Y esa parte yo creo que va a ir encajada entre la viga museo y la viga corona para aguantar dicha viga hasta que lo afiancen del todo, lo dejen fijo del todo. Están preparando todo para ello. ¿Qué movimiento tenemos, eh? Tenemos un montón de movimiento hoy en el Santiago Bernabéu. Tenemos un montón, ahí tenemos otra pieza al fondo. Otra pieza que posiblemente sea para lo que digo, lo que estoy diciendo. Si alguien cree que es lo contrario, que me lo diga, que lo ponga en los comentarios. No me enfadaré con él, no discutiré con él. Simplemente cada uno tiene su opinión y podemos divisar y pensar cada uno lo que queramos, ¿no? Sí, claro que sí. Yo no soy más listo que nadie, por supuesto. Más piezas que tenemos acopiadas ahí al fondo. Madre mía, tenemos un montón, ¿eh? Tenemos un montón de piezas ahí. ¡Guau! Esas no las había visto yo. La parte también de la Torre C, esa plataforma que vimos ayer como entraba desde la puerta, desde esta puerta de aquí, y que a día de hoy presentan estos avances. Esta calle, esta avenida Castellana, nuestra queridísima viga corona, que presentan novedades. También siguen colocando esa chapa en el suelo del Skywalk. Ya tenemos los gatos totalmente instalados, totalmente puestos, los paraguas al fondo también, en el lado más externo de la viga corona, en el lado norte también. Y este es lo que va a ser esa estructura donde va a ir ese restaurante aquí en la Castellana. Ahí también parece que están construyendo otra mini estructura en la parte de abajo de la viga museo. Aquí lo tenemos. Madre mía, vaya días nos esperan. Vaya días nos esperan. Esta es la viga museo, ahí lo tenemos. Desde aquí no se puede ver molto bene porque está la viga corona de por medio. Así que nada, estos son los avances del día de hoy, 31 de mayo, último día de mes. Empiezan las obras en su pleno esplendor aquí en el Santiago Bernabéu. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones y vídeos que voy subiendo. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. A la Madrid. Oh, I love you. La, 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 la.